por otro lado también, digamos, mi pertenencia un poco más académico-política, digamos, por un lado a las escuelas de salud pública del Caribe, digamos, estoy trabajando con la Escuela de Salud Pública de Cuba, de Venezuela y de República Dominicana, y digamos, también coordinando un poquito la red de sistemas y políticas de salud de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas ambas pertenencias, digamos, por un lado el tema de salud internacional y cooperación humanitaria, y por el otro lado el espacio más académico-político con las escuelas de salud pública del Caribe y de medicina social, ¿no? Y de ALAMES, son mis dos trayectorias un poquito que hacen a lo que les voy a plantear un poquito ahora, digamos. Un poquito, digamos, charlando con Miriam, digamos, no teníamos tan, digamos, había el enunciado del tema, digamos, sabíamos el planteo de la mesa y demás, como sabía, imaginaba que Jorge iba a tomar más el tema argentino y el tema de Argentina. Yo voy a tratar de ver si podemos poner algunas coordenadas digamos, de qué pasa en la región con respecto a lo que Jorge estaba planteando en términos del debate sobre el caso de Argentina, ¿no? O sea, tratar de plantear un poquito el tema de salud vinculado al campo de seguridad social. Pero antes de entrar, digamos, a ese debate, me gustaría tomar, digamos, utilizar, digamos, y reflexionar algunas palabras claves que creo son necesarias pensar, digamos. Una de ellas es el tema de hegemonía, ¿no? El tema de hegemonía, digo, para explicarlo así brutalmente o metafóricamente, sería como vieron como ese dicho de que hay una asamblea de aves, digamos, que están los patos, las gallinas, las avestruces y demás, y aparece el cocinero y le dice, bueno, le pregunta a la asamblea de aves, ¿no? A la gallina, bueno, ¿con qué salsa quieren ser cocinadas? Entonces, se miran todas las aves, digamos, y una pregunta del pato levanta la mano y dice, no, y bueno, no, yo no quiero ser cocinada con ninguna salsa. Y el cocinero le contesta, bueno, eso está fuera de discusión, digamos. El tema de hegemonía, digamos, el concepto de hegemonía, de alguna manera nos retrotrae algo que Jorge estaba planteando inicialmente, en cómo nuestras sociedades, digamos, y nuestros sistemas del mundo, digamos, como Jorge también lo planteaba, de alguna manera, digamos, producen y reproducen narrativas, cuestiones culturales, simbólicas, que después se plasman en la distribución del poder, en la distribución de la riqueza, en la distribución de las capacidades, cuestiones culturales, en la distribución de los bienes simbólicos y demás, y que esas narrativas de alguna manera disponen, digamos, nos van instalando en nosotros mismos un conjunto de ideas, de presupuestos, de narrativas, que de alguna manera se transforman, como decíamos, en dominantes, ¿no? O sea, son narrativas, ideas, presupuestos, que de alguna manera, digamos, son hegemónicas. ¿Por qué? Porque son incorporadas por todos y todas como algo natural, como algo que es parte de nosotros mismos, es algo que se transforma en eso de la palabrita ahí, verdad, ¿no? O sea, como si hubiera una verdad única, un pensamiento único, y en ese marco de alguna manera la internalizamos, digamos. O sea, y mucha de esta hegemonía, digamos, que poniéndole, digamos, de qué etapas venimos nosotros históricas, ¿no? O sea, venimos de una etapa histórica donde claramente eso que llamamos neoliberalismo y conservadorismo neoliberal, digamos, o sea, que me imagino que en algún momento lo habrán charlado en la cátedra y lo habrán reflexionado y discutido, centralmente esa hegemonía, digamos, ha creado un conjunto de presupuestos, de ideas, de supuestas verdades, que se han creado a nivel global, pero que tienen impacto en lo local, lo nacional y lo regional. ¿Y cómo tienen impacto? Básicamente porque, digamos, cuando, digamos, una cuestión, digamos, esa hegemonía neoliberal, de alguna manera en nuestras sociedades, en un contexto histórico determinado, digamos, donde se produce esa hegemonía en nuestras propias sociedades civiles, en nuestras propias sociedades, que después se traducen en nuestras sociedades políticas y después en el gobierno del Estado. Entonces, básicamente, nuestras sociedades, nuestros gobiernos y estados expresan, digamos, o sea, de alguna manera, lo que ocurre en nuestras sociedades civiles y lo que ocurre en términos de cuáles son las fuerzas que están en pugna para convertirse o no en hegemónicas en un contexto determinado.
Entonces, el concepto de hegemonía, esta idea de, digamos, imposición de verdades y verdades únicas, que claro, y también de contrahegemonía, ¿no? O sea, nos aparece ahí la idea de cómo contraponerse a esa hegemonía un pensamiento y una acción diferente. ¿Por qué, digamos, contraponer, digamos, un pensamiento a esa hegemonía neoliberal? Porque básicamente esa hegemonía neoliberal, como decía Jorge, en todo el caso argentino, nos genera un conjunto de trampas, de capturas, de lo que llamamos conceptos trampas, ¿no? Porque utilizan las palabras, muchas de las palabras que a veces utilizamos cualquiera de nosotros, muchas de las palabras que utilizó Jorge acá, derechos, universalidad, atención primaria, digamos, solidaridad, todas esas palabras, digamos, de alguna manera nos generan trampas y capturas simbólicas, políticas y culturales en nosotros mismos, digamos. O sea, entonces, yo creo que la categoría de hegemonía es una categoría que hay que, digamos, siempre visitar básicamente para comprender dos cosas. O sea, que nosotros venimos de una historia en la región, una historia donde el tema de la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del poder son dos dispositivos centrales en América Latina y el Caribe que nos han generado una hegemonía con un conjunto de ideas, de presupuestos, de ideas dominantes, ¿no? Y de verdades únicas que aún hoy, digamos, en América Latina estamos en proceso, como vieron, como si uno cuando está intoxicado se tiene que desintoxicar. Bueno, estamos en proceso de desintoxicarnos de esa colonialidad del poder, esa idea del poder geopolítico que está en el norte, en el centro, y que en ese centro norte es donde está lo moderno, lo racional, digamos, y que ese centro norte también tiene una geopolítica cultural. No solo es lo avanzado, lo que buscamos y lo que queremos, sino que además es supuestamente donde se crea ciencia, donde el único lugar donde hay ciencia, donde hay cultura, y todo eso que conocemos como parte del eurocentrismo y del etnocentrismo. Pero que en segundo lugar, esa geopolítica del poder, ese poder que supuestamente está en el norte, también tiene un correlato directo sobre la geopolítica del conocimiento. Digamos, básicamente donde, digamos, en el sur no se produce conocimiento. En el sur, digamos, lo que hacemos es reproducir conocimiento. El conocimiento se produce en esos centros de poder de la geopolítica. Y estas cuestiones que parecen, digamos, por momentos tan, digamos, fuera del campo de la salud y de la seguridad social, son cuestiones centrales para entender, digamos, cómo son ordenadores, digamos, o sea, esa hegemonía y ese conjunto de ideas que, digamos, de la colonialidad del poder y la colonialidad del conocimiento, cómo de alguna manera determinan, o son grandes determinaciones de tres cuestiones centrales que voy a tratar de tomar. La primera es que el tema de la salud y la seguridad social en la economía política y la contradicción que significa esto entre derecho y mercancía. En segundo lugar, el tema de la hegemonía y la disputa por la narrativa y por el discurso. O sea, ¿por qué tenemos una disputa con esa hegemonía en términos del discurso, digamos, y también en términos de las palabras? Porque las palabras no son neutrales, digamos, no es lo mismo que la palabra derecho a la salud la utilice alguien que viene de la medicina social de un gobierno progresista que la esté utilizando el Banco Mundial o la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, digamos, el segundo punto trataremos de meternos ahí en hegemonía y la disputa del discurso, entendiendo qué está pasando ahí con las reformas de seguridad social y de salud. Y en un tercer lugar, digamos, tratar de tocar rápidamente cuáles podrían ser propuestas contrahegemónicas, ¿no? A esa hegemonía, cuál podría ser una contrahegemonía. Centralmente, digamos, ya Jorge lo ha planteado claramente en Argentina, yo no lo voy a detener acá, digamos, o sea, la salud, digamos, ya hace muchas décadas, básicamente ha entrado a los circuitos de acumulación de capital. ¿Esto qué quiere decir? Que la salud se ha convertido en un gran negocio, digamos, con acumulación de capital que ronda entre los 800 o 900 millones de dólares al año, solamente del complejo médico industrial farmacológico financiero, digamos, pero que además tiene un correlato también. Y que, digamos, la salud se ha convertido en un gran espacio
espacio de acumulación de lucro, de ganancias de capital y de rentas extraordinarias. O sea, si uno mira cualquier estudio donde es las tasas más altas de renta, digamos, ¿no?, de rentabilidad, de ganancia, de capital y del mercado, va a encontrar que, digamos, las industrias de salud y industria farmacéutica son de las industrias que más ganan, digamos, en términos de ganancias, junto a dos o tres más, incluso casi al mismo eslabón que los bancos. O sea, y en este marco, obviamente, es muy difícil pensar, digamos, y garantizar el derecho a la salud, donde el lucro es, digamos, lo hegemónico, digamos. ¿Y por qué es lo hegemónico, digamos, y por qué poner el tema del lucro, como hacía Jorge, como centro de este debate? Porque centralmente eso ordena una contradicción principal que planteábamos antes, digamos, y que se planteaba al inicio, en el tema de entender la salud como un derecho colectivo fundamentalmente garantizado por los estados, ¿no?, en términos de que para todos y para todas por igual, digamos, universalmente, o entender la salud como una mercancía que es un bien individual, o sea, que es un bien que tenemos que resolver cada uno de nosotros solos, de la manera que podamos y como podamos, y que solo el Estado tiene que intervenir sobre los empobrecidos, ¿no? Vamos a hablar de la pobreza, a veces, digamos, nadie nace pobre, sino que nuestra sociedad nace pobre, ¿no? O sea, y que la salud es un espacio, digamos, esa contradicción principal entre derecho o mercancía de la salud es la contradicción principal que nos plantea el debate con la hegemonía. ¿Por qué? Porque básicamente esa hegemonía del lucro y del capital en el campo de la salud, en las últimas décadas ya no es la misma hegemonía de lo que nos decía hace 15 o 20 años. Hace 15 o 20 años, ¿qué nos decían? Nos decían ajuste estructural, achicamiento del Estado, achicamiento de las políticas sociales, digamos, o sea, focalización en los más pobres de los pobres con políticas públicas. La focalización, para el que no lo entienda rápidamente, sería como, bueno, vayan a buscar a los más pobres de los pobres entre los pobres, ¿no? A las mamás embarazadas con 7 hijos, 4 nietos, 3 bisnietos, y que me demuestre además que tienen todo eso para poder recibir, entre comillas, el beneficio o la garantía explícita que les significa eso. Ahí no hay derechos, ahí lo que hay es un asistencialismo focalizado, ¿no? Focalizado en eso. Entonces, básicamente ese discurso y todo ese entramado de las reformas neoliberales de los años 80 y 90 en América Latina, digamos, ya no es el discurso hegemónico de hoy. Hoy el discurso se ha modificado completamente y las acciones y líneas de acción también en parte se han modificado. ¿Por qué? Porque básicamente esa hegemonía neoliberal hoy habla de derechos, habla de determinantes de la salud, habla de determinantes sociales. O sea, ¿qué quiere decir? Que las condiciones de vida marcan cómo nos enfermamos y cómo nos morimos, ¿no? Eso que decía la medicina social hace más de 40 años en Latinoamérica, como uno vive, se enferma y se muere, hoy también lo dice la hegemonía. La Fundación Rockefeller y el Banco Mundial han hecho un conjunto de consultas internacionales en dos grandes eventos, uno sobre determinantes sociales de la salud en Río de Janeiro hace 4 años y otro sobre el tema de cobertura universal de salud. Vean, dos conceptos. Básicamente la hegemonía está hablando que hay determinantes sociales, o sea que hay condiciones sociales que impactan en la forma de enfermarse y morirse. Algo que imagínense hace 40 años era imposible, porque eso olía a comunismo, ¿no? O sea, eso hoy, esa hegemonía está hablando de derechos, esa hegemonía habla de determinantes sociales, pero esa hegemonía también habla de participación social y habla de universalidad de la cobertura. O sea, claro, cuando uno mira esto, rápidamente, digamos, en gran medida uno puede decir dos cosas, o hemos tenido tan capacidad de construir una contrahegemonía que lo quisimos cambiar, o centralmente lo que está en un dispositivo, hay un claro dispositivo de recomposición de esa hegemonía, digamos, readaptando y readecuando su léxico, sus palabras, a un nuevo clima de época y a una nueva etapa, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, y que esa hegemonía de alguna manera también se ha ido en el campo de la salud apropiando de banderas o de coordenadas o de, digamos, dispositivos teóricos de quienes veníamos desde la medicina social y la salud colectiva,
digamos, pensando y haciendo y trabajando en los últimos 40 años. Entonces, ya decir y hablar de estas palabras, digamos, estas palabras no son neutrales, estas palabras están en disputa y estas palabras todos las utilizamos, pero no todos estamos diciendo lo mismo. Y creo que es muy importante, digamos, tenerlo claro. ¿Para qué? Para entrar a la palabra reforma, digamos. Si yo me voy a detener en qué está pasando, reforma en qué sentido. Básicamente en qué está pasando con los cambios, o no, que están ocurriendo en nuestros sistemas de salud y de seguridad social en América Latina y el Caribe. Y la palabra reforma también es una palabra que, digamos, claro, para quienes provienen de un ideario, de determinados idearios, bueno, podría ser, claro, reforma es reformismo, digamos, o sea, digamos, pero básicamente uno podría preguntarse, bueno, de hablar de reformas, ¿qué puede implicar una reforma? La palabra, la enunciación de una reforma puede implicar un retroceso, o sea, empeorar las condiciones que tenemos, ¿no? Imagínense el caso de Chile cuando en el año 1982 Pinochet decide privatizar el Sistema Nacional de Salud Pública chileno y crea las ISAPRES, ¿no? El sistema, y divide el sistema y lo fragmenta entre un fondo público llamado FONASA y un fondo de seguro privado llamado ISAPRES. Cuando Chile realiza esa reforma en el año 82, en plena dictadura con Pinochet, claramente realiza una reforma, pero realiza una reforma que es un retroceso a lo que conocíamos como cuestión anterior. La segunda concepción de reforma puede ser el reformismo, ¿no? El tema de que cambiamos algunas nuevas formas, pero que no compiten con la etapa anterior. O sea, hacemos como que cambiamos, ¿no? Pero que en realidad no son una alternativa a lo anterior o a lo que había. Y una tercera concepción de reforma sería crear alternativas que cambien y que compitan con las formas anteriores. Entonces, las palabras reforma y transformación, digamos, o sea, son palabras que también, digamos, uno podría plantear estar en disputa. ¿Y desde dónde pensar la política de salud? Digamos, claro, si uno dijera, como dice Boaventura, ¿no? O sea, muchos de nosotros, y sobre todo quienes venimos del campo de la salud, vinculados en este caso con la alimentación, claro, si yo vengo del campo de la salud, digo, bueno, la salud está en el centro de mi preocupación y que todo se vincule a salud. Ahora, podrían venir, digamos, los compañeros que trabajan y que piensan, y que reflexionan y que accionan sobre la defensa del ambiente y la ecología política y poner y decir que el ambiente es el centro de todo. Ahora podría venir el movimiento obrero y decir que el trabajo es el centro de todo, digamos, nuestras cuestiones. Y podría venir alguien de la discapacidad y decir que la discapacidad es el centro, o que la niñez es el centro, o el movimiento de mujeres decirnos que la equidad de género es el centro, o quienes trabajan en educación decirnos que la educación es el centro. Uno de los dispositivos más efectivos que ha logrado la hegemonía en clave neoliberal y conservadora es de alguna manera lograr nuestras fragmentaciones de derechos, pero además nuestras fragmentaciones en términos de entender la integralidad y la interdependencia de derechos. Nos han fragmentado nuestros derechos, pero además nos han fragmentado nuestras luchas y nuestras identidades. Entonces, todos terminamos peleando por los pedacitos de derechos, por la niñez, por el ambiente, por el trabajo, por la discapacidad, por la salud, por la educación, por la participación, por el derecho a la alimentación, por la justicia, pero todo lo hacemos de manera separada y por pedacitos y no por lo que es justo y necesario. Eso que Boaventura llama la diversidad neoliberal. Nos hemos convertido en una especie de diversidad de fragmentos que lucha por pedacitos de derechos y no por lo que es justo y necesario, y no por la integralidad de una calidad de vida o de, como dicen los pueblos indígenas originarios y las naciones indígenas, el buen vivir o el vivir bien, o calidad de vida saludable, en clave más occidental, digamos, o sea, que tendría que ver cómo la calidad de vida o el buen vivir es el centro de nuestras preocupaciones y todos esos derechos de alguna manera interdependientemente, integralmente, hacen a esa calidad de vida o buen vivir, digamos. Entonces, pensar la salud, digamos, o sea, digamos, no puede ser pensada por fuera de la discusión sobre el tema de la seguridad social,
y por fuera del tema de la seguridad económica. ¿Está? Esto que digo así, tan rápidamente, voy a tratar de explicarlo después. ¿Qué quiero decir cuando digo seguridad social? Porque cuando digo seguridad social estoy hablando de un conjunto de derechos de ciudadanía, digamos, vinculados a un modelo de protección social. Entonces, básicamente, cuando hablamos y tratamos de pensar qué reforma, básicamente, ¿en qué sentido qué reforma? En el sentido de qué está pasando con nuestro sistema de salud y qué está pasando con nuestro sistema de seguridad social en nuestros países en América Latina, y cuál es la corriente o hegemónica dominante que está apropiándose de esta agenda. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo entramos al debate de la reforma de los sistemas de salud y seguridad social. En segundo lugar, cuáles son los términos de ese debate, cuáles son las coordenadas de ese debate, y pensar si había o no opciones o si había un único camino posible para ese debate. En general, cuando uno mira cómo la hegemonía neoliberal fue construyendo reformas en salud y seguridad social, uno de los grandes dispositivos que logró en nuestras sociedades, en nuestras tecnoburocracias del Estado en los años 90 y en los años 80, fue generar esta idea de que había un único camino posible y una única forma de realizar las reformas sobre el sistema de salud y seguridad social. Esto es como, entonces, ¿cómo entramos al debate? Y a veces al debate hemos entrado como una especie de comentaristas de un partido de fútbol que ya sabemos que está perdido, ¿no? O sea, sabemos que somos menos en el equipo, que salimos a jugar 5 contra 10, que el árbitro está en contra y que además nos hicieron ya 5 goles en contra, perdón por la analogía futbolera a las compañeras de género, pero de todos modos entramos a ese debate, ¿no? Lo que nos podríamos preguntar es si no había otra forma de entrar a debate o si no había otro debate posible sobre esa reforma. Entonces, básicamente América Latina y el Caribe, digamos, o sea, ¿cuáles son los sistemas o modelos de salud y seguridad social que se fueron construyendo en nuestra historia, digamos? O sea, básicamente, digamos, por un lado, nuestros países, en algún contexto histórico, cuando fue construyéndose los Estados-Nación, en algún momento los Estados-Nación empiezan a realizar algún tipo de atención pública o de respuesta pública a los sectores empobrecidos, ¿no? A los sectores pobres que no podían resolver sus problemas de salud o enfermedad, digamos, porque no estaban en el mercado laboral o bien porque no tenían capacidad de pago. Entonces se va creando una asistencia social, la asistencia social pública, digamos, ¿no? Que de alguna manera está enfocada en los más pobres, y que de alguna manera ahí no hay derechos, digamos. La asistencia social lo que nos plantea es, bueno, la forma de entender, digamos, una lógica de calidad de beneficencia, digamos. Muchos países de América Latina incorporan esta lógica de asistencia social pública para los pobres, que, digamos, además con pobres recursos, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, para que lo entiendan, digamos, muchas saludes públicas en América Latina, quizás no el caso de Argentina, por lo que ocurre, como decía Jorge, en la etapa Carrillo, en la primera etapa Carrillo, y alguna otra excepción en América Latina, en todo el resto de América Latina, cuando se habla de salud pública, se habla de salud para los más pobres, para los excluidos, para aquellos que tienen que demostrar que están fragilizados y que han fracasado como sujetos en la sociedad. También como programas, sino como políticas. Sí, digamos, la asistencia social es un modelo de protección, digamos, ¿no? De la salud, de la seguridad y de lo social, que en realidad ahí no hay derechos, lo que hay es, vos me tenés que demostrar que sos muy pobre, que sos excluido, para poder darte el beneficio de la asistencia. En segundo lugar, en algún momento histórico también del desarrollo de la asistencia social pública, se empieza a desarrollar también en América Latina todo un sistema de protección y salud vinculada al empleo. Básicamente, los movimientos obreros y de trabajadores, en un contexto histórico, toman eso que llamamos el modelo bismarckiano. ¿Qué es el modelo bismarckiano? Es crear seguros sociales, o sea, coberturas de salud y derechos sociales del trabajo a través del empleo formal. O sea, ¿qué explica ese seguro social? Básicamente lo explica que tener empleo decente o tener empleo formal. A través del empleo se accede a coberturas de salud
y a coberturas de protecciones sociales, previsión social, jubilaciones, pensiones, vacaciones, etcétera, etcétera. Esos seguros sociales, de alguna manera en América Latina, se van desarrollando para los trabajadores que tienen el trabajo en relación de dependencia, el trabajo formal. O sea, que, digamos, de vuelta, el caso argentino, uruguayo, chileno, digamos, donde hay una extensión muy grande del trabajo formal en algún contexto histórico, representan una sintomatología, pero imagínense que ese trabajo formal de los seguros sociales en Paraguay cubre al 18% de la población que tiene trabajo formal. O en República Dominicana cubre al 23%. O sea, básicamente es esa lógica de acceder a un tipo de cobertura de salud y a un tipo de cobertura de protección social a través del empleo, de tener el mérito de tener un empleo formal, digamos. O sea. Y en tercer lugar, un tercer modelo que se va creando en América Latina, como decía Jorge, pero que explota en los últimos 20 años, es el tema del mercado proveyendo, digamos, ¿no?, aseguramiento de salud, o sea, cobertura de salud y cobertura de protecciones sociales, digamos. O sea. Entonces, básicamente, nuestra América Latina tenemos impregnado en nuestra cultura que hemos casi naturalizado que hay una salud para los pobres, digamos, ¿no?, que es la salud pública, una salud para los sectores medios, que accedemos a través del mercado de trabajo y que tenemos que demostrar que tenemos trabajo formal, y una salud para los ricos que la pagamos de bolsillo y que hay que, digamos, demostrarla a través de la hotelería, las grandes cuestiones asistenciales curativas. Esa idea, digamos, o sea, del sistema de protección social en América Latina, digamos, nos genera culturalmente la idea de que la fragmentación, pero ¿qué cosa? La desigualdad es constitutiva de nuestra identidad en las protecciones sociales y la salud. Nuestra América Latina en general incorpora un modelo desigual de coberturas que de alguna manera graba en nuestra cultura política la idea de que si yo tengo asistencia social pública, o sea, si voy a la salud pública de mi país, en Perú, lo que estoy esperando es entrar a e-salud o tener un seguro privado. E-salud sería una obra social en Argentina, ¿no? O sea, entonces, básicamente, digamos, quienes están en la asistencia social pública del Estado, su aspiración es lograr tener un trabajo formal para poder tener un seguro, digamos, vinculado al empleo, un seguro social. Los seguros sociales, para que lo entiendan, serían lo que nosotros llamamos obras sociales sindicales en Argentina. Que en general, exceptuando el caso argentino, no hay otro país que tenga tantos seguros sociales, ¿no? O sea, Argentina tiene como 400 seguros sociales, en el resto de América Latina, en un país no puede haber más de 5, 6, 8, porque se nuclean por actividad económica, no del empleo. Entonces, esa fragmentación de modelos de protección y de salud fragmenta ¿qué cosa? Fragmenta nuestros sistemas, digamos, y nuestras lógicas de cómo organizar la cobertura, acceso y calidad de la salud y de la seguridad social. Entonces, nosotros convivimos históricamente, venimos de una etapa histórica en América Latina, que esa hegemonía nos fue generando modelos universales pero estratificados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay modelos que todos tienen cobertura de salud y seguridad social, pero todos en poblaciones y grupos poblacionales diferentes, ¿no? Esta idea de lo que nos plantea el aseguramiento, ¿no? O sea, todos estamos invitados a una mesa a comer, pero todos vamos a comer cosas diferentes, ¿no? O sea, uno va a comer, digamos, caviar y a tomar champán, otro va a tomar agua y comer pan, y otros van a comer la sobra de eso, y a tomar la sobra de eso. Todos estamos cubiertos, porque todos tenemos una cobertura, pero en todos es desigual y diferente, digamos. Entonces, básicamente, en América Latina cada vez más se fue construyendo sistemas duales, sistemas de dos modelos de cobertura, o sistemas excluyentes en el caso del Caribe, sobre todo. ¿Y por qué cuento básicamente un poco conceptos más literarios, digamos, de la literatura técnica, ¿no? O sea, de por qué entender que hay un modelo no hay un único modelo de protección social y de salud. Hay muchas formas y modelos de cómo garantizar el derecho a la salud y la seguridad social, en primer lugar. En segundo lugar,
que en América Latina y el Caribe se instala una lógica de la asistencia social pública, ¿no? El asistencialismo social público en algún contexto histórico para los más pobres, los seguros sociales vinculados al empleo para los trabajadores formales y el gasto privado y de bolsillo para los ricos que pueden pagarlo en el mercado. Esa estratificación y segmentación nos pone en una discusión estratégica en América Latina sobre dos modelos que centralmente hoy están en pugna de cómo entender este debate de lo que tenemos para hacer o las apuestas y lo que queremos hacer en salud y seguridad social, donde básicamente tenemos una agenda de la medicina social y de la salud colectiva, que no es la salud pública, no es la biomedicina, sino que la medicina social y la salud colectiva es un movimiento histórico que retoma hace más de 40 años en Latinoamérica conceptos de la medicina social europea y que se nuclea en un conjunto de académicos, movimientos sociales, movimientos de trabajadores que en América Latina consideran básicamente una forma de cómo entender la salud y el derecho a la salud sobre otra forma que en América Latina hoy está presente y que podríamos decir esa medicina social y salud colectiva se expresa muy bien en lo que decía Jorge en la agenda de UNASUR, en la agenda de la Unión Sudamericana de Naciones. Pero está en pugna y en debate y en confrontación con una hegemonía de la agenda del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que nos plantea otra agenda diferente de cómo garantizar el derecho a la salud y la seguridad social. Entonces, básicamente, no existe un único modelo de protección social y de salud y existe una multiplicidad de formas de garantizarlo. Una de ellas es a través de una forma de seguridad social que llamamos universal con derechos de ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el tipo de trabajo que tengo, no importa si soy rico o soy pobre, no importa el tipo de empleo que tengo, por el solo hecho de ser persona, de ser ciudadano o ciudadana, tengo garantizado un conjunto de derechos sociales y económicos, digamos, que me garantizan ¿qué cosa? Mi seguridad social como ciudadano y mi seguridad económica. ¿Y eso cómo se garantiza? Se garantiza a través de los estados, ¿no? ¿Y a través de qué cosa? A través del financiamiento, a través de impuestos directos. Ahora, otra forma de debate en América Latina es la que nos plantea el camino de los sistemas estos que yo estaba hablando, de la estratificación, segmentación, en lo que hoy nos llaman el aseguramiento y el gerenciamiento del riesgo social. Cuando ustedes escuchen, básicamente, el enfoque de riesgo de poblaciones o los grupos vulnerables, desconfíen. Porque básicamente de lo que nos habla el concepto de la hegemonía de riesgo social es, bueno, no pongamos en discusión qué cosas determinan para que la persona esté y padezca ese riesgo. Solamente accionemos sobre el riesgo, ¿no? Entonces, básicamente, el aseguramiento y el gerenciamiento del riesgo social es la contradicción sobre los sistemas, digamos, sobre la lógica de seguridad social universal. O sea, tenemos un debate donde hay, por un lado, un modelo de seguridad social universal que es la idea de universalizar derechos sociales a todos aquellos, digamos, que son ciudadanos y ciudadanas, sin importar el trabajo, el ingreso, el dinero que tenga, el trabajo que tenga, o la capacidad de pago que tenga, o mi condición social, o bien la salud y la seguridad social se divide de acuerdo a nuestra clase social y a nuestra situación social. Si soy muy pobre, voy a la asistencia social pública, si tengo trabajo, voy a un seguro social, y si tengo dinero, lo pago de bolsillo. Entonces, hay dos formas de entender esto. ¿Y por qué fue ocurriendo esto? Porque centralmente nuestros estados en los años 80 y 90 fueron sufriendo un conjunto de transformaciones que en una década en América Latina se han intentado tratar de revertir, pero que algo que pasó en 30 o 40 años no se desmonta en 10, ¿no? O sea, o en 10 o en 15, en los pocos años que tenemos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las reformas que tuvieron esos estados? ¿Qué le pasó a nuestros estados en América Latina? ¿Qué le pasó a los estados que tienen que garantizar nuestro derecho a la salud y a seguridad social? Básicamente, en los años 80 y 90 sufrieron esa idea de ajuste estructural, ¿no?
esa idea de que el Estado tenía que ser mínimo en lo social, que había que privatizar, que en realidad había que crear asistencialismo focal, o sea, focalización en los más pobres de los pobres, en las políticas sociales, y que el resto, digamos, tenía que resolverlo en el mercado, ¿no? Y que básicamente el Estado va perdiendo atribuciones, responsabilidades. ¿Vieron? Es el momento, como decía Jorge, que todos dejamos de ser ciudadanas y ciudadanos y pasamos a ser clientes y usuarios, digamos. En ese momento, cuando se privatizaba el patrimonio público, se privatizaban los servicios públicos, se privatizaban todo el espacio público y los bienes públicos, en ese momento es que se va, digamos, generando un Estado mínimo en lo social. El Estado no se ausentó, nunca se ausentó. O sea, el tema de la idea del Estado ausente es una idea, a veces, de ausencia de ideas nuestras, digamos. O sea, porque el Estado en realidad se fue a garantizar otras cosas. El Estado gobernado por esa hegemonía fue utilizado para debilitarse a sí mismo. La hegemonía logró gobernar el Estado y a través del gobierno del Estado debilitó al propio Estado. Y utilizó el Estado para garantizar determinadas cuestiones. Básicamente, la acumulación de capital en grandes, digamos, grupos económicos y élites. Pero esa reforma de primera generación, que se creó en los años 80 y 90, hoy tiene una reactualización doctrinaria y dogmática, porque no es verdad que la hegemonía neoliberal que todo día nos hace hablar, digamos, la hegemonía neoliberal casi es como una religión, digamos. O sea, Einstein vieron que decía que solo el ser humano puede creer que haciendo las mismas cosas va a obtener resultados diferentes. Bueno, la hegemonía neoliberal cambia las palabras, cambia los conceptos, tiene las ideas, pero tiene los mismos objetivos. Básicamente, la segunda reforma de segunda generación, que es más cercana en el tiempo, en los últimos 15 o 10 años, ¿qué nos está planteando en América Latina? Ya no hablan del Estado mínimo, ahora hablan de la modernización del Estado. Ya en los últimos 15 años. Ya no hablan de focalización de las políticas, ahora hablan de gerenciamiento del riesgo social. Dejaron de hablar de la pobreza, aunque algunos siguen hablando de la pobreza, y ahora hablan de la vulnerabilidad. Donde básicamente nos generan trampas en cómo enfrentar las deudas históricas que existen en América Latina. Entonces, básicamente, estas reformas sociales, las de primera y segunda generación, las del ajuste estructural de los años 80 y 90, la de la modernización del Estado y el gerenciamiento social, ¿qué logró en parte de América Latina? Logró primero construir un gran discurso y dispositivo narrativo en nuestras sociedades, casi hegemónico, que todo lo que vuela público y vuela Estado no sirve para nada, ¿no? O sea, es ineficiente, es ineficaz, no sirve para nada, huele mal, digamos, en realidad, que en segundo lugar nos impuso una visión de qué es lo que era posible hacer en términos de las políticas sociales y políticas económicas y qué es lo que no. Vieron que en general cuando un gobierno o un Estado hace cosas que están fuera de lo que quiere esa hegemonía, en realidad dicen, se están aislando del mundo o se están yendo de, digamos, las prioridades nuestras. Bueno, tiene que ver cómo esa hegemonía ha trazado un sendero y en todos los que se van de ese camino, de alguna manera, digamos, son caracterizados como eso no es posible, digamos. Básicamente, como decía antes, esas reformas sociales del Estado sirvieron ¿para qué? Para debilitar el tejido institucional público. Hecho que obviamente dificulta en nuestra nueva etapa en América Latina la reconstrucción del tejido público. Porque la esfera pública, el propio Estado, fue debilitado y desmantelado de tal manera, digamos que, de alguna manera, imagínense, muchos de los gobiernos y procesos actuales en América Latina entraron a gobernar un Estado que administrativa, jurídicamente y conceptualmente había sido apropiado por esta hegemonía y había sido desmantelado todo su tejido institucional y todas sus capacidades. Y por último, obviamente que legitimó el uso del Estado para debilitarlo. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Quiénes han sido los grandes, como decimos, tanques de pensamiento? Los think tanks, los tanques de pensamiento, que son ¿quiénes? Los que producen esas narrativas, esas ideas dominantes,
esas hojas de ruta que hay que seguir por un lado y decirnos en América Latina a nuestras sociedades y a nuestros gobiernos por dónde hay que ir. Básicamente dos organismos, realmente como decía Jorge, uno el Banco Mundial, otro el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos teníamos incorporado que el Fondo Monetario Internacional era una cosa injerencista, mala para nuestras sociedades. Muchas de nuestras sociedades ya no lo quieren ni ver. Escucha el FMI y dice, ay, no, ya, ahí están los que nos destruyeron el país. Ahora, estos organismos siguen estando muy presentes hoy en América Latina y el Caribe, incluso financiando y condicionalizando políticas públicas de gobiernos populares y gobiernos progresistas. Entonces, la hegemonía, digamos, o sea, básicamente el BID incluso es más neoliberal de quienes están como pensamiento estratégico en el BID, son más neoliberales incluso del propio Banco Mundial. Y que además, por una coyuntura histórica de distribución del poder en las relaciones de la salud internacional, los bancos, digamos, se apropian de ¿qué? Se apropian de la definición de las políticas y las reformas de los sistemas de salud y seguridad social. Básicamente, ¿qué hay? Una distribución o una división del trabajo. Bueno, ustedes, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, estados, se van a ocupar de lo mínimo, de las funciones esenciales de la salud pública, las FES. ¿No? Son 4 o 5 cositas que se tienen que ocupar lo público. Y los organismos como el banco, la OMS o la Organización Panamericana. Y los bancos, o sea, nosotros los bancos, nos ocupamos de definir las políticas y diseñar las reformas de los sistemas de salud y seguridad social. Dándonos la paradoja de que hoy, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates tiene más presupuesto anual que la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, básicamente, esos bancos en salud y seguridad social, digamos, desarrollaron dos estrategias de reforma. La de los años 90, de invertir en salud, de la asistencia focalizada, de la destrucción de financiamiento y fragmentación de los sistemas públicos, y la actual, del aseguramiento y cobertura universal. Yo no me voy a detener en la de invertir en salud, pero básicamente la de invertir en salud lo que nos planteó fue, imagínense, en los años 90, en plena etapa neoliberal, de hegemonía neoliberal, aparece un documento del Banco Mundial que se llama Invertir en Salud. En realidad ese documento no es que nos estaba hablando que era bueno invertir fondos públicos o cuestiones públicas a la salud. En realidad invertir en salud era un mensaje para los inversores, para el capital. Miren que invertir en salud es un espacio donde hay grandes posibilidades de ¿qué? De acumulación y ganancia de capital. Claro, cuando uno lee ese documento de invertir en salud del año 93, encuentra con que en el análisis difícilmente uno podría estar en desacuerdo. ¿Qué dice el análisis? Dice, bueno, miren, los más pobres son los que más gastan en salud. ¿Por qué? Porque viven en condiciones precarias, se enferman y se mueren de determinadas cuestiones y gastan mucho de su bolsillo. Y eso es injusto, ¿no? Imagínense, primer descubrimiento del banco, digamos. Segundo descubrimiento del banco dice, los sistemas públicos de salud, los servicios públicos de salud en América Latina están en muy malas condiciones, digamos. O sea, no pueden responder a las necesidades de sus pueblos, tienen problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tercer problema, ¿cuál es? En las propuestas. Cuando uno lee las propuestas, el banco, ¿qué dice ahí, digamos? Bueno, básicamente las propuestas son, bueno, hagamos alguna manera para privatizar el sistema o para que el Estado deje de proveer servicios públicos. Que el Estado se ocupe nada más de rectoría y regulación, de ser rector y regular. Que de la provisión de servicios de salud se ocupe el mercado y compita. Algunos atenderán a los más pobres, otros a los sectores medios de trabajadores formales y otros a los más ricos. Ese modelo de invertir en salud del Banco Mundial y del Banco Interamericano filtra también a nuestra diplomacia de salud. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud en los últimos 20 años pierde toda su capacidad crítica y se transforma en lo que es hoy básicamente una usina de lobistas internacionales, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, de gente que reproduce en cada país esta agenda de los bancos. Y básicamente además
hay agencias de cooperación y ONGs que van a financiar esto, digamos. Entonces, esas reformas de primera generación se van a encontrar con una actualización de eso. ¿Por qué? Porque imagínense, crisis en los años principios del 2000 en muchos países de América Latina. Estas reformas neoliberales de la hegemonía, ¿qué producen? Producen exclusión, producen conflictividad social, producen estallidos, producen desmantelamiento de los estados, producen un conjunto de cuestiones en nuestro continente donde la hegemonía tiene que repensar y relegitimar su discurso y su narrativa con nuevas formas y nuevas maneras de plantear qué hacer con salud y con seguridad social. Y ahí aparece lo del tema de la reforma regresiva de seguridad social y salud. Nos plantean tres falacias sobre la salud, digamos, social y la seguridad social. La primera falacia es que nos crean la idea de que lo mejor como sistema de jubilación y pensiones, las previsiones sociales, ¿no? La previsión social, lo mejor es que se la demos al mercado y que cada uno acumule individualmente sus fondos de pensión y sus fondos de jubilación. Eso que llamamos AFJP en Argentina. Eso que nos parece lejano, porque aquí en el 2010, ¿no? Fue en el 2010-2011, lo estatizamos y recuperamos, eso sigue estando hoy como sistema privado de jubilaciones y pensiones en Chile, en Perú, en República Dominicana, en El Salvador, en Nicaragua, en México, en Colombia. Ustedes saben que hay un montón de evidencia científica donde, por ejemplo, ya se sabe que en Chile hay generaciones enteras que no van a tener ninguna jubilación y pensión porque se la han dado al capital privado. ¿Y qué hizo el capital privado? La usó para finanzas, para el juego financiero, como lo hacían acá. Le cobraban el 12% de administración a los jubilados y pensionados y después le prestaban el 20% de interés anual al Estado, en deuda externa. Ese casino financiero del sistema de previsión social, de acumulación de capital, fue la primera falacia en la reforma de seguridad social y de salud. La segunda falacia, básicamente, es esta idea de que las protecciones sociales, que las políticas sociales tenían que ser focalizadas. ¿Por qué? Porque así iban a ser más efectivas. Si nosotros encontramos a los más pobres de los pobres de los pobres, vamos a estar ayudando a aquel que realmente lo necesita. Ahora, el problema de esa idea de focalidad, digamos, en primer lugar, ahí no había derechos, porque ¿quién define el beneficio? ¿Lo define un tecnócrata, un técnico, o peor, lo puede definir el clientelismo político, en cualquiera de sus dos variantes? Pero en segundo lugar, esa idea de focalización, digamos, o sea, lo que hace, ¿qué cosa? Es generar una especie de supuestas paquetes o garantías que me dan por ser muy pobre, digamos, pero que yo además tengo que demostrar que soy muy pobre para poder recibir la garantía o el beneficio de la política social. Y por último, ¿y eso qué hizo? Eso fragmentó, digamos, segmentó aún más a las políticas sociales. Y por último, y con esto vamos terminando, digamos, ¿qué ha pasado en salud, digamos? O sea, básicamente de salud ya no nos hablan de la privatización de la salud pública, ya no nos hablan de la asistencia focalizada, ahora nos hablan de los sistemas de aseguramiento de salud. ¿Qué es el desarrollo de sistemas de aseguramiento? Es esta idea de que todos tengamos seguros de salud. ¿Pero cómo? Todos de forma diferente y de forma desigual. Digamos, que haya un seguro de salud para los más pobres, que es subsidiado, entre comillas, un seguro de salud para los sectores de trabajo formal, los sectores medios y demás, y otro seguro de salud más costoso para aquellos que lo quieran pagar. Básicamente, eso que hizo Chile en los años 80, eso que hizo Colombia con la Ley 100 digamos, hace 15 años, y que han hecho en los últimos 10 México, República Dominicana, Guatemala, Perú con su idea de aseguramiento universal. Pero ya no hablan solo, siempre decimos, ¿no? Lo seguro de un seguro es que es inseguro, digamos. Porque el seguro básicamente lo que hace es básicamente primero tener un derecho a la salud diferente, diferencial, de acuerdo a mi categoría social o a mi categoría de aseguramiento. En segundo lugar, fragmenta y genera actores sociales por tantos seguros. Entonces, ahí nos aparecen, por ejemplo, las
familias con enfermedades crónicas que nos piden un seguro para las enfermedades crónicas. Y después aparecen otras familias con determinada enfermedad o determinada patología que también piden su cobertura y su seguro. Y así sucesivamente, ¿no? Termina fragmentando y, digamos, la idea del aseguramiento, básicamente lo que busca el aseguramiento, ¿qué es? Fragmentar nuestros sistemas de salud, ¿para qué? Para generar nichos de mercado. El aseguramiento y la hegemonía se ha dado cuenta que también, proveyendo seguros de salud a los sectores pobres, también puede haber lucro. Y que básicamente en eso, el aseguramiento tiene una serie de falacias que yo no me voy a detener. Las falacias de la hegemonía son muchas, pero centralmente la más importante es que nos dijeron que a través del aseguramiento íbamos a tener derecho universal. Si uno mira, ¿qué quiere decir esto? Que todos y todas íbamos a tener cobertura universal y acceso universal. Si uno mira el caso chileno, después de más de 30 años del sistema de aseguramiento privado en Chile, se encuentra con que más de un 12% de la población no tiene ningún seguro. Y no tener ningún seguro en Chile significa, digamos, morir o tener que pagar una millonada de pesos chilenos para poder resolver un problema. No es que está, como en el caso argentino, el hospital público como recurso de última instancia, que más allá de que tenga problemas de acceso y demás, va a terminar resolviendo en el segundo o tercer nivel el problema que tenga. No, Chile ya eso no está. Solamente el primer nivel de atención quedó como público. El caso colombiano, digamos, con privatización del hospital público, hoy se llaman empresas sociales de salud, los hospitales públicos. En el caso colombiano, digamos, hay una gran discusión porque además eso que tienen que cubrir los seguros de salud, ¿qué hacen los seguros? No lo cubren. Digamos, siempre es a la mínima, aunque sean paquetes mínimos. Porque además el aseguramiento, ¿qué hace? Nos restringe la idea de integralidad de la salud. Nos dicen, sí, le damos una cobertura, pero sobre estas enfermedades, sobre estas prestaciones y sobre estos problemas. Ah, si a mí se me ocurre enfermarme de algo o tener un problema fuera de estas prestaciones, ¿qué pasa? Y resolverlo en el mercado. El plan Auge, el POSE en Colombia, el Programa Obligatorio de Salud, el plan Auge de Garantías Explícitas en Chile o el Seguro Familiar de Salud en República Dominicana nos hablan de esas garantías que son mínimas, ¿no? Y que básicamente entonces, ¿qué han logrado esta idea de aseguramiento de los bancos en el campo de la salud? Digamos, ¿no? O sea, decíamos, los bancos en seguridad social lograron tres cosas. Lograron la privatización de los sistemas de jubilaciones y pensiones, lograron que las protecciones sociales y políticas sociales fueran focalizadas y lograron ¿qué cosa? Las reformas de aseguramiento en salud, ¿qué hacen? Que fragmentan nuestros sistemas de salud, no por un error. No es un error que nuestros sistemas estén cada vez más fragmentados, ¿no? Y que haya una salud privada, una salud pública, una salud para los trabajadores formales. Eso básicamente es una lógica para dividir entre prestadores, usuarios y poblaciones y crear competencia y mercados de lucro. Como decía Jorge, incluso quienes tienen seguros sociales, también ahí hay lucro y también hay un debate de cómo apropiarse de cierto lucro en los seguros para los trabajadores formales. Y en el sector de la salud pública también puede haber lucro y que la salud pública solamente se ocupe de las epidemias, las vacunas, la epidemiología y demás. Esa segmentación y estratificación de nuestras sociedades fue generando asegurados pobres, asegurados medios y asegurados ricos, y que centralmente esta agenda, del gerenciamiento del riesgo social, con esta idea de la privatización de nuestros sistemas jubilatorios, con las políticas focales, la de focalización y con el aseguramiento en salud, la hegemonía nos ha planteado que esa es la hoja de ruta para la región, ¿no? Y que muchos países de la región, además, se han incorporado a esa hoja de ruta. Como yo decía antes, si yo describo acá eso que nosotros lo llamamos reformas regresivas al derecho a la salud. ¿Por qué? Porque son contrarias al derecho a la salud colectivo de todos y todas. Esas reformas regresivas en América Latina y el Caribe, por ejemplo, hoy están en República Dominicana, están en Guatemala, están en México, están en Perú, en Colombia, en Chile, pero también hay reformas de baja y alta intensidad, ¿no? O sea,
También tenemos reformas regresivas, por ejemplo, con el sistema uruguayo, digamos, que tomó el modelo chileno y el modelo colombiano. Entonces ahí tenemos una cuestión de que estas reformas, básicamente con estas nuevas palabras que se utiliza la hegemonía, imagínense que hablan de derechos, de sistemas universales y demás, nos construye un cuerpo teórico y práctico que centralmente son los expertos que son quienes se dedican a hablar de la pobreza y lo que hay que hacer con la pobreza en nuestros países, ¿no? Esta idea de los pobretólogos, esta idea de que las políticas sociales, digamos, se definen ¿cómo? Se definen hablando de la pobreza y las políticas sociales no se definen hablando de la riqueza y la distribución de la riqueza. Entonces, básicamente, estos técnicos y estos tanques de pensamiento en América Latina y el Caribe han logrado un conjunto de presupuestos y ideas de agenda de la pobreza, y la agenda de la pobreza es la agenda de la hegemonía. Quienes hablan hoy de la pobreza son, digamos, quienes son de la hegemonía. Entonces, básicamente, esta agenda de la pobreza no podemos dejarla en manos de los expertos y las tecnocracias de los bancos, sino en pensar una nueva salud y seguridad social para la región, como decíamos antes. Y con esto termino. Hay un dicho ahí, siempre cuando hablamos de expertos, ponemos ahí como un ejemplo. Imagínense en el medio de un campo, en el medio de una montaña, va, digamos, una camioneta 4x4 muy sofisticada, llega a un punto en un camino de tierra pedregoso en el medio de una zona rural y se frena esa camioneta y hay un montón de ovejas cortando un camino, ¿no? O sea, hay un campesino al lado de las ovejas, entonces se baja un tipo de la camioneta con anteojos ahumados, por seguir, digamos, pantalones y todo, y va rápido, ¿no? A decirle al campesino, mire, por favor, sáquenme todas estas cabras, todas esas ovejas del camino, que, digamos, estoy muy apurado, que los tiempos siempre son diferentes. Entonces dice, no, pónganse el camino. El campesino lo mira, no le dice nada, y el tipo que está apurado con la 4x4 le dice, no, mire, hagamos una cosa, yo le voy a decir cuántas ovejas y cabras tiene en este campo, y usted me va a dejar pasar, pero además de dejarme pasar, me voy a llevar una oveja. Vuelve la camioneta al tipo, saca una notebook, una antena satelital, empieza a hacer mapas de calor y mapas de movimiento, rápido, no sé qué, habla con un teléfono satelital, vuelve al campesino y le dice, mire, usted tiene, a los 2 minutos, usted tiene 852 ovejas y 18 cabras. El campesino lo mira, no le dice nada, dice, bueno, me voy a llevar una oveja, agarra y dice, por favor, córrame todo. Cuando se está yendo, el tipo se frena, cuando se tiene fumado, se da vuelta y le dice, mire, ¿sabe qué? Usted me da lástima, un campesino, acá en el medio de la nada, de este territorio, en estos lugares tan pobres, y yo llevándome su producción, no sé qué. Mire, hagamos una cosa. Si usted me dice quién soy yo, digamos, le devuelvo la oveja y le pido disculpas. Entonces, el campesino, que no había hablado en ningún momento, le dice, sí, usted es un experto, es un consultor internacional. El tipo se sorprende y dice, ¿y cómo usted sabe que yo soy un experto, un consultor internacional? Dice, bueno, muy sencillo, dice el campesino, bueno, porque vino acá sin que nadie lo llame, digamos, me dijo cosas que yo ya sabía, y en vez de una oveja se está llevando a mi perro. Muchas gracias. Primer cuadernillo de la cátedra, hablemos de soberanía alimentaria, que un poco resume todo lo que hemos estudiado. Y otro es para que presuma. Para que no me bueno, ¿qué decimos? Nosotros tenemos la última clase la semana que viene, la última clase. En realidad, vamos a hacer la presentación de este proyecto. Yo he invitado a Carlos Vicente para que nos lo presente. A su vez queremos invitar a toda la gente que ha participado este año, que ustedes hagan correr la voz para que esto sea un acto fuerte de compromiso de esto que decía acá los amigos. Si no nos comprometemos todos, el futuro se nos presenta mejor. Entonces, entre todos tenemos que juntar fuerza. Miren, una cosa, estamos viendo que tal vez el cierre de la cátedra, vamos a ver si va a ser acá o va a ser en el edificio social.
realidad va a ser en ese edificio social y nosotros estamos esperando hacer edificio de nutrición. Para nosotros es una lucha.